Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo laboratorio en el que estaremos compartiendo las asignaciones del laboratorio número 6 de la materia Sistema Operativos 3. Mi nombre es Miguel Rivas y en este caso estaremos trabajando con las asignaciones de explicar y crear, explicar y mostrar el comando fdisk eh, utilizado para ver las particiones del sistema. Vamos a crear una partición con esos parámetros o esas características, mejor dicho, y la montaremos en este directorio. Y por último, estaremos explicando y mostrando el resultado de los comandos fsck y e2fsck. Sin más, entonces pasamos directamente a nuestra máquina laboratorio. Para este caso, lo voy a hacer un poquito diferente. Me voy a conectar. No lo voy a hacer directamente a la máquina, sino que lo voy a hacer a través de una conexión SSH con Novatex en esta ocasión. Para poder hacer la conexión necesito verificar cuál es la IP. Aquí lo veo con el comando isconfig o isconfig. Entonces una nueva sección, 192, 16, perdón, vamos a editar esa. 192.168.85.103. Aunque aquí se vea 192, este no es el nombre, ya hice la conexión. Entonces, en arriba, un usuario, contraseña, y ya estoy dentro de la máquina. Vamos a minimizar esto. Entonces, aquí, ls, vemos que estamos en este directorio y iniciamos inmediatamente. El comando fdisk nos muestra lo que son las particiones del disco duro. También sirve para crear particiones y otras opciones, entre otras opciones. Vamos a ver el comportamiento. Si le doy fdisk solo, me dice que uso incorrecto y me recomienda el help. Entonces vamos a seguir la recomendación. Estas son las diferentes opciones del fdisk, de este comando, para nuestro detalle, nuestro momento, en nuestro uso. En este momento lo que vamos a aplicar el "-l", que es el listar todas las particiones que tenemos actualmente. Y aquí entonces, perdón, puse aquí. Entonces, ahora vemos otra característica de este comando. Me dice que tenemos permiso denegado, lo que significa que debo pasar al usuario root para poder ver las opciones de este comando. Ahora sí, fdisk -l. Ok, entonces aquí vemos el detalle de las particiones creadas actualmente. Me da también el detalle de los diferentes discos. Eh, Vemos aquí que me da un disco total de 20 gigas, perdón, y entre otros detalles. También vemos que hay una partición, vemos un disco aquí que está sin, eh, sin particionar, sin dar formato, ¿verdad? Y entonces sobre este disco es que vamos a trabajar en la segunda parte de crear la partición. Falta mucho tiempo, entonces pasamos F disk dev para dev y
el nombre de la partición. Este es el disco, o sea, yo lo que le estoy indicando es que voy a trabajar sobre ese disco. Vamos a borrarlo, para más cómodo, y copiarlo directamente de aquí. Enter. Ahí entonces me da las opciones. Este dispositivo no contiene una tabla, le agrego un identificador y me pone las opciones. Entonces vamos a ver, dice que M para obtener ayuda, vamos a ver qué nos brinda aquí. Nos da opciones de como indicador, un número de opciones que para el laboratorio no necesitamos en este momento, sino que vamos a utilizar esto, que es de añadir una nueva partición, crear una partición dentro de este disco. Entonces vamos N, nos dice que si es una partición primaria o extendida, vamos a decir que es una partición primaria. Lo dejamos por default para seguir es recomendable dejarlo por default para seguir una secuencia de creación, ¿verdad? En caso de que se necesiten crear más particiones. Este también sector es por default, recomendable. Entonces aquí lo que hacemos es más para agregar el tamaño. En este caso nos dice que es de 100 megas, entonces 100, y la M, que significa mega. Esto es kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes. Entonces, enter. Uh, Vamos a ver. Bien. Valor. Okay, entonces, déjame confirmar algo. Un segundito. Ok, ya por aquí, nuevamente, entonces, el error era que estaba poniendo un espacio donde no iba. Ahí lo cogí entonces. Vemos que ya tenemos una nueva partición creada. Le damos P, print, para verificar entonces. Y vemos aquí que tenemos ya este disco, ¿verdad? Y tenemos nuestra partición. Entonces con esto completamos la primera parte de la segunda asignación de crear el, el disco o la partición de 100 megas. Entonces, para continuar, vamos ahora a darle el formato. Porque creamos la partición, ahora debemos hacerla legible para el sistema. Porque aquí es como, ok, tienes un espacio en blanco de esa capacidad, pero ¿qué hago con eso? Entonces ahora vamos a decir al sistema que él puede hacer con eso. Entonces, como le decía, para crear dar formato, debemos salir de esta opción, control C, salimos, entonces vamos a limpiar y volvemos, fdisk menos L para ver entonces nuestras particiones. Vemos aquí, está. Ah, Código físico, estos son los discos. Ah, hubo un error y ahora, y qué bueno que lo hice para poder aprovechar. No se creó, no al crearlo, pero no guardarlo. Entonces perdimos toda la configuración, por ende debemos hacer el proceso nuevamente. Entonces vamos con este disk, N, una partición primaria, predeterminado, lo predeterminado, decimos de 100 megas y hemos creado la partición. Entonces la opción para guardar es cambio, verifica, lista. Déjame ver.
dispositivos, cambia, según la tabla, el futuro, funciones adicionales. Ok, es la I. Aquí, imprime información sobre la partición. Y entonces, aquí nos dice, ok, entonces, luego de realizar la partición, el, el comando para grabar es W, o sea, vamos para hacer un recuento. Perdí el hilo porque estaba en me entró una llamada. Pero, entonces, este es el disco creado, ¿verdad? A ese disco le vamos a crear una partición. Ya está creada, solamente estoy recontando para darle secuencia. N, entonces, una partición P predeterminado. Fíjense que el valor me dice de 2 a 4 porque ya tenemos una, que es el número uno, en este caso predeterminado 2. Por eso le hablaba ahorita de dejarlo predeterminado, así seguimos la secuencia, ¿verdad? Entonces, el primer sector, entonces ya no puede ser el mismo del anterior, sino que varía, ¿ok? Entonces, vamos al tamaño, hicimos una de 100 ahorita, vamos a crear otra de 100 megas, M mayúscula, enter. Bien, entonces, él por defecto me crea, viene ahí donde me dice, se ha creado una partición tipo Linux y de tamaño de 100 megas. Okay. Entonces, si yo quiero cambiar el tipo de partición, le doy a la que es T. Aquí entonces él me dice, ¿a quién le vas a cambiar el tipo? ¿A la partición uno o 2? A la 2, que es la que estoy creando ahora. Entonces, me dice que escribe el alias o la L mayúscula para listar todos los tipos que tenemos. Entonces vemos aquí todos los tipos disponibles. 00 vacía, FAT12, ¿verdad? Todas estas opciones. En este caso yo estaré utilizando la 8E y lo selecciono así mismo. 8E. Enter. Y ya ahí me dice que ha sido cambiado el tipo. Entonces para guardar es como write, comando write o W, mejor dicho en este caso. Y ahí vemos que está guardado. Entonces, eh, F, Fdisk, y vemos aquí entonces las dos particiones. No es parte del laboratorio, pero vamos a decir que yo ahora quiero a ese disco, en vez de crear una partición, yo quiero borrarla. ¿Cuál es la opción para borrar? Es la opción D, de delete. Entonces, ¿quién voy a borrar? ¿La 1 o la 2? Vamos a borrar la 2. Ya ha borrado la partición 2. Grabamos. Es importante siempre grabar para que puedan salvar los cambios. Verificamos entonces nuestro listo y vemos aquí que ya la partición no se encuentra. Entonces ahora vamos a darle formato a esta partición. Lo hacemos con el M. Déjame verificar el comando, se me olvidó. Ok, ya lo tengo. Entonces es MKFS, ¿verdad? Entonces, fíjense que me dice, está mal utilizado. Vemos las opciones. Entonces, utilizando el comando MKFS, le selecciono el tipo C y cuáles son las opciones entonces de ahí. En este caso nos dice la asignación que es extensión 4. Okay, creo que la mayúscula no va.
Vamos a ver entonces. Ah, no, no, perdón. Es función 4, ok, pero me falta entonces a quién yo lo voy a asignar. Vamos a ver si ese es el orden correcto. Ok. Tipo. ah, Vamos a ver. Ok, tipo. Entonces, si no se especifica, si será la 2. Es extensión 4. Aquí está 4 al dispositivo. Perfecto. Este es el dispositivo. Este es nuestro dispositivo. O nuestra partición, mejor dicho. Aquí. Aquí está. ¿Eh? Vamos a ver. Y entonces el número de bloques que se va a usar en el dispositivo, el tamaño. Ok, entonces ya aquí con este, está aquí. Entonces con este comando, donde se especifica el comando mkfs, se le especifica el tipo, en este caso es extensión 4, y a la partición. Este es el nombre de la partición. Entonces ya le ha dado formato. Verificamos con fdisk -l. Vemos aquí entonces ya el detalle. Bueno, vamos a hacerlo menos x. A ver, yo no sé un poquito más de detalle. ¿No? El inicio, el fin y los atributos. Entonces, ahora que ya tenemos el formato creado de la partición, debemos configurar el servidor para que se monte automáticamente en esta partición y montarla en un directorio que se nos especifica en la práctica. Bien, entonces, para verificar el formato, no lo dice ahorita, el formato que hemos dado a la partición, con el comando blkit, vemos aquí que esta es nuestra partición, vemos el formato que tiene. Vemos estas otras particiones que ya estaban creadas, pero la que nosotros las estamos trabajando es X4. Bien, vamos a borrar. Entonces, para poder montar la partición, lo primero que debemos hacer es crear el directorio donde será montado. En este caso, eh, lo podemos crear en cualquiera que sea cualquier directorio de nuestra preferencia. Vamos a ir a documentos. Documentos. Entonces, vamos a crear el directorio que se nos pide, data. Mm, bueno, vamos a ver, lo podemos crear. Vamos a ir, vamos a crear el fichero.
existe fichero directorio. Vamos a ver. Ya, encontré el problema. Faltaba esto. No, no era ese el problema. Vamos a ver, cd. Mm, ok, vamos a ver. Documentos, no tengo nada. No, no lo quiero coger. Vamos a verificar. Bien, ya eh, resolví la confusión. MK, bueno, vamos a utilizar el este aquí. Entonces vamos a ver si aquí lo hace. Ok, entonces tengo que ver cómo para hacerlo directo. LS, CD, entonces MK, PIR, data. Bien, entonces ya aquí tenemos el, la ruta, ¿verdad? El fichero donde vamos a montar el disco. Entonces, ahora para montarlo, vamos a borrar esto. Para montarlo directamente, moverlo a ese fichero, tenemos que hacer lo siguiente. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es este disk para tener el nombre, perdón, a menos L para tener este nombre humano, no me lo memoricé. Entonces, con el comando mount, especificamos el disco. Vamos a ver. Sí, perfecto. Con el comando mount especificamos el dispositivo, el disco, o la partición, mejor dicho. Esto. Entonces, en el directorio, eh, mount data. Y entonces me dice que el punto de montaje no existe. Bien, la razón por la que esto no me permitía era porque no estaba escribiendo bien la ruta. Eh, Pensaba que por estar ya en la carpeta lo iba a tomar de ahí, pero no, hay que escribir la ruta completa del directorio, que es esta, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos que está, que el comando funcionó. De hecho, vamos en data, estamos en mount, data, y entonces vemos así ya que ahí está el archivo creado. Entonces DF para mostrar, para poder verificar que está, que está montado sobre la ruta especificada. Y hasta aquí entonces, bueno, falta la parte de configurar para que para que monte automáticamente la partición. Ya él lo hizo, dicho sea de paso, pero vamos a confirmar.
Bien, entonces, para montar automáticamente el archivo, esta partición, perdón, debemos editar este archivo con Nano, ya aquí estamos dentro de Nano, procedimos Nano y el nombre del archivo. Entonces, lo primero que debemos hacer es, ya dentro de Nano, vamos a agregar el dispositivo a primera línea, ¿verdad? Nuestro dispositivo, nuestra partición, esta, agregamos la partición, agregamos entonces espacio, la ruta donde se va a estar montando, el tipo de línea es XT4 y entonces ya los valores por defecto, por 0, 0. Guardamos, el archivo es igual y salimos. Entonces, para que esto surta efecto, debemos reiniciar el sistema. Boot, se cae la sesión porque el sistema se está reiniciando. Vamos a verlo aquí en la máquina. Si queremos saber, bueno, ya ahí lo vimos, subió, pero en caso de que no tengamos forma de estar cerca de una máquina, podemos dar un pin, 992.168.130 y ahí vemos que la máquina está arriba. Tips de verificación. Cerramos esto, restauramos nuestra sesión, en arriba, y entonces FSD, L, FSD, estoy cambiando la comanda. Vemos la, no me deja verlo por el índice negado, pero vemos que está ahí. Good. Eh, Vamos a hacerlo con del equipo. Y entonces aquí me del tipo de nuestra partición, nuestro disk menos L, aquí lo tenemos. Entonces, para verificar, creo que no guardé los cambios. Vamos a ver. Nano, EPC, FS Tab.
Ah, sí, están guardados. Aquí está. Bien, entonces, esta ha sido la segunda parte y estamos listos para pasar a la tercera parte de nuestro laboratorio. Ok, entonces la tercera parte de nuestro laboratorio nos indica que debemos explicar y utilizar, mostrar los resultados de los comandos FSK y E2. E2 FSK. Estos comandos son comandos que se utilizan para la verificación de los dispositivos, particiones, ¿verdad? Para confirmar si hay archivos dañados. El FSCK, FSCK, eh, FSCK, es un comando genérico, o sea, como muy superficial, por así decirlo. Entonces, para mostrar su funcionamiento, vamos a fsdisk, fdisk, ay, menos L. Esto es para solamente buscar el nombre de, de la partición. Entonces, este es FSCK, espacio, y para que él me revise, es buscar archivos. Entonces, vemos aquí, está, FSCK, me dice que la partición está montada, o sea que hay un funcionamiento correcto. Bueno, y mire cómo arroja de una vez el E2FSK. Entonces, vamos a ver. Si yo le pongo aquí E2 FSK, tiene distintos parámetros. Voy a borrar eso solamente para ver los parámetros. E2. Entonces vemos que los parámetros que me da, menos P, por ejemplo, para una reparación automática en caso de encontrar un archivo dañado, menos N, no se hacen cambios. Él encuentra el archivo dañado, pero no cambia ni hace nada. Menos Y contesta sí a todas las preguntas y así sucesivamente. Entonces, eh, vamos a decirle que me revise esto con el parámetro menos N. Me dice entonces que el archivo está limpio, que no hay ningún fallo, ningún archivo dañado. Entonces, dicho esto, hasta aquí nuestro laboratorio del día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.